Reclutas militares se burlan de una pequeña mujer asiática en el campo de entrenamiento, llamándola muñeca de porcelana y princesa, solo para descubrir que esconde una de las historias de combate más condecoradas de la historia militar. Sarah Chen soportó semanas de acoso por parte de reclutas más corpulentos y fuertes que asumían que su baja estatura la debilitaba, hasta que una sesión de entrenamiento de combate la obligó a quitarse la camiseta, revelando un intrincado tatuaje en la espalda que contaba una historia inverosímil. El detallado arte militar documentaba emblemas de unidades de fuerzas especiales de élite, corazones púrpura de heridas de combate e insignias de campaña de operaciones encubiertas de las que la mayoría de los soldados nunca habían oído hablar. Cuando el comandante de la compañía vio los tatuajes de Sarah, llamó inmediatamente al Pentágono, destapando un programa experimental secreto que cambiaría para siempre la formación de líderes militares. Sarah Chen estaba en formación en la estación de recepción de Fort Benning. Su menuda figura de 1,57 metros se veía empequeñecida por los imponentes reclutas que la rodeaban, mientras el sargento instructor Martínez paseaba frente a la nueva hornada de aspirantes al ejército que acababan de bajar del autobús al calor de Georgia. «Escuchen, gusanos», gritó Martínez, con la voz cortando el aire húmedo como una cuchilla. «¿Creen ser lo suficientemente fuertes para mi ejército? ¿Creen tener lo que se necesita para ganarse el título de soldado de los Estados Unidos?» Su mirada recorrió la formación con desdén practicado, deteniéndose en Sarah con evidente escepticismo al observar sus delicados rasgos y su complexión delgada, que parecían más propios de una clase universitaria que de un entrenamiento militar. «¿Cómo te llamas, princesa?», preguntó Martínez, deteniéndose justo frente a Sarah. Su imponente figura de 1,93 metros proyectaba una sombra sobre ella mientras los demás reclutas reían disimuladamente ante lo que suponían sería un entretenimiento fácil a su costa. «Soldado Chen, sargento instructor». Sarah respondió con un porte militar impecable que sorprendió a todos los que estaban al alcance del oído. Su voz denotaba una autoridad que parecía contradecir su apariencia juvenil y su baja estatura. «Vaya, la soldado Chen cree estar lista para jugar al soldado», continuó Martínez con su ataque verbal. «Dime, cariño, ¿qué te hace pensar que puedes con lo que te vamos a hacer pasar? ¿Acaso papá no te abrazó lo suficiente o solo estás aquí para demostrar algo feminista?» Las risas crueles de sus compañeros reclutas resonaron por toda la formación, asumiendo que Sarah se derrumbaría bajo la presión que ya había empezado a quebrar a los candidatos más débiles que ni siquiera habían superado el primer día. «Estoy aquí para servir a mi país, sargento instructor, igual que todos los demás», respondió Sarah sin pestañear. Su mirada firme se enfrentó a las tácticas de intimidación de Martínez con una serena determinación que lo tomó por sorpresa a pesar de sus años de experiencia desmantelando actitudes civiles y reconstruyendo mentalidades militares. «Ya veremos, Chen», gruñó Martínez, sintiendo algo diferente en esta recluta pero incapaz de identificar que la hacía diferente del típico graduado universitario que pensaba que el servicio militar sería una aventura en lugar de la brutal transformación que realmente requería. Las burlas se intensificaron durante su primera semana de entrenamiento básico, ya que los compañeros reclutas de Sarah, liderados por el líder no oficial Jake Morrison, exestrella de fútbol americano de preparatoria de Texas, la convirtieron en blanco de un acoso constante diseñado para expulsarla del programa antes de que pudiera avergonzarse a sí misma y a ellos con su inevitable fracaso. «Oye, muñeca china, ¿necesitas ayuda para llevar esa mochila?», la burló Morrison mientras Sarah luchaba con el equipo estándar que pesaba casi la mitad de su peso corporal. Su comentario provocó risas disimuladas del grupo de reclutas masculinos, unidos por la suposición compartida de que las mujeres no pertenecían a los roles de combate. «Puedo arreglármelas perfectamente, gracias», respondió Sarah apretando los dientes, ajustándose el equipo con una determinación que se negaba a reconocer la desventaja física que enfrentaba en casi todos los ejercicios de entrenamiento. «Claro que puedes, cariño», intervino Tommy Rodríguez desde Chicago, «igual que lograste esa carrera de obstáculos ayer, cuando necesitaste 3 intentos para superar el muro que todos los demás superaron a la primera». Los constantes comentarios sobre su tamaño, fuerza y su supuesta incompetencia se convirtieron en ruido de fondo durante las comidas, los entrenamientos e incluso en el cuartel después de apagar las luces, mientras sus compañeras de escuadrón parecían decididas a quebrar su espíritu mediante la guerra psicológica. «Mi hermanita probablemente podría correr más rápido que tú», continuó Morrison durante su entrenamiento matutino, «y solo está en secundaria, pero al menos conoce sus limitaciones y no finge ser algo que no es». Sarah absorbió cada insulto con un silencio estoico, canalizando su energía hacia la mejora en lugar de la venganza, una estrategia que parecía frustrar a sus torturadoras, que esperaban lágrimas, ira o resignación en lugar de una silenciosa persistencia. «Ignóralas», susurró Jessica Williams,
una de las 3 únicas mujeres de su compañía de entrenamiento, solo tienen miedo de que si lo logras, demuestres que no son tan especiales como creen. La idea la reconfortó un poco, pero Sara sabía que las palabras de apoyo no la ayudarían a completar los desafíos físicos que parecían diseñados para exponer todas sus debilidades. Gracias, Jess, pero no vine aquí a hacer amigos ni enemigos, respondió Sara. Vine aquí para convertirme en soldado, y eso es exactamente lo que voy a hacer, sin importar lo que piensen los demás. El punto de inflexión llegó durante la 3ª semana de entrenamiento, cuando la compañía recibió entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, instrucción que separaría a los mentalmente fuertes de quienes no podían soportar la realidad del combate cuerpo a cuerpo que los soldados podrían enfrentar en situaciones reales. Muy bien, gusanos, es hora de ver quién tiene espíritu guerrero y quién solo se disfraza, anunció el sargento instructor Martínez mientras demostraba técnicas básicas de agarre que se pondrían a prueba mediante combates en vivo entre reclutas de tamaño y experiencia similares. Chen, tú eres el primero, gritó Martínez con una sonrisa depredadora. Veamos qué tan dura es nuestra pequeña princesa guerrera cuando alguien intenta estrangularla. La situación se hizo evidente cuando Martínez emparejó a Sara con Morrison, quien la superaba en peso por 70 libras y había luchado en el instituto, creando un enfrentamiento desigual que parecía diseñado para humillar en lugar de educar. Esto va a ser vergonzoso, murmuró Morrison lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Intentaré ser indulgente contigo, Chen, pero en el entrenamiento de combate ocurren accidentes. Su tono condescendiente ocultaba una genuina preocupación por herir gravemente a alguien mucho más pequeño que él, pero la presión de grupo y el orgullo masculino le impidieron rechazar la evidentemente injusta confrontación. Solo haz tu trabajo, Morrison, respondió Sara con calma, quitándose la parte superior del uniforme para revelar la camiseta de tirantes estándar que llevaba debajo, y no te preocupes por mí, puedo cuidarme sola. La exclamación colectiva de los reclutas que observaban no tenía nada que ver con su pequeña figura ni con su apariencia femenina, sino con lo que se veía en su espalda y hombros al girarse. «¡Mierda!», susurró alguien en el silencio atónito que siguió, «¿ves lo que lleva en la espalda?». El intrincado tatuaje que cubría la parte superior de la espalda de Sara no era una obra de arte decorativa ni una expresión personal. Era una reproducción detallada de insignias de unidades militares, cintas de campaña y decoraciones de combate que contaban una historia que ninguno de ellos esperaba del silencioso recluta que habían estado atormentando durante semanas. El tatuaje que adornaba la espalda de Sara era una obra maestra del arte militar que documentaba un historial de combate más extenso que el que la mayoría de los soldados de carrera jamás acumularían, con insignias de unidades de fuerzas de operaciones especiales de élite, medallas de campaña de múltiples despliegues en el extranjero e insignias especializadas que indicaban un entrenamiento y una experiencia muy superiores a los que cualquier recluta de entrenamiento básico debería poseer. «Es una placa de Ranger», susurró Jessica con asombro, al reconocer la distintiva insignia negra y amarilla que representaba la finalización de uno de los cursos de liderazgo más exigentes del ejército. «Y mira esas cintas de despliegue. Irak, Afganistán, Siria. ¿Cuántos periodos de servicio ha cumplido?». El tatuaje continuaba por sus hombros y brazos, revelando insignias adicionales de calificación para las fuerzas aerotransportadas, asalto aéreo y escuelas especializadas que requerían años de servicio militar para siquiera intentarlo, y mucho menos completarlo con éxito. «Eso es un corazón púrpura», dijo Morrison en voz baja. Su anterior bravuconería se desvaneció por completo al darse cuenta de que se había estado burlando de alguien que había resultado herido en combate real mientras aún jugaba fútbol americano en el instituto. «Y esa estrella de bronce solo se consigue por heroísmo en operaciones de combate. ¿Qué demonios hace en el entrenamiento básico?». La pregunta que flotaba en el aire reflejaba la confusión general sobre por qué alguien con evidente experiencia militar estaría pasando el entrenamiento inicial con novatos que nunca habían llevado uniforme antes de llegar a Fort Benning. «Quizás prestó servicio en otra rama», sugirió Rodríguez, pero la insignia del ejército mezclada con condecoraciones de la Armada y la Fuerza Aérea sugería algo mucho más complejo que una simple transferencia de rama. «Esos no son tatuajes militares normales», observó Williams, quien había crecido en una familia militar y reconocía detalles que los demás reclutas ignoraban. «Algunas de esas unidades no existen oficialmente, y esa configuración de la cinta sugiere operaciones clasificadas de las que la mayoría de los soldados nunca oyen hablar». Las implicaciones del historial revelado de Sara comenzaron a calar a medida que los reclutas se daban cuenta de que habían estado acosando a alguien cuya experiencia militar superaba la de la mayoría de sus sargentos instructores. El sargento instructor Martínez observaba la espalda de Sara en un silencio atónito.
Sus años de experiencia militar le permitían interpretar la historia que contaban sus tatuajes con creciente asombro y preocupación por lo que la presencia de esta recluta podría significar para su programa de entrenamiento. Chen, al frente, ahora, ladró Martínez, con un tono de voz diferente al acoso habitual que había estado profiriendo durante semanas, reemplazado por la autoridad seria reservada para situaciones que requerían una aclaración inmediata. ¿Dónde te hiciste esos tatuajes y cuál es tu verdadera historia?, preguntó, aunque su pregunta fue formulada con el respeto que se suele reservar para los colegas profesionales, en lugar de la condescendencia que se usa con los reclutas civiles. Son representaciones precisas de mi historial de servicio, sargento instructor, respondió Sara con precisión militar, transformando su porte de recluta defensiva a soldado confiado al enfrentarse al interrogatorio directo de Martínez. Y mi historia es que estoy aquí para completar el entrenamiento básico y continuar mi servicio a este país, igual que todos los demás en esta formación. Su respuesta fue técnicamente correcta, pero obviamente incompleta, lo que dejó a Martínez con más preguntas que respuestas sobre por qué alguien con su aparente pasado empezaría de cero con reclutas civiles. Eso no es lo que pregunté, Chen, insistió Martínez. Esas condecoraciones representan años de servicio especializado, múltiples despliegues de combate y un entrenamiento que a la mayoría de los soldados les lleva décadas acumular. O eres la joven de 20 años más exitosa de la historia militar, o hay algo en tu situación que necesito entender antes de continuar con este ejercicio de entrenamiento. El enfrentamiento entre el sargento instructor y el recluta creó una tensión que los soldados observaban, pues todos se dieron cuenta de que estaban presenciando algo mucho más allá del dramatismo habitual del entrenamiento básico. Mi hoja de servicio está disponible a través de los canales adecuados, sargento instructor, respondió Sara, manteniendo un porte militar impecable mientras esquivaba sus preguntas con precisión burocrática, pero actualmente estoy asignada a esta compañía de entrenamiento como recluta y tengo la intención de completar el programa según las normas. Su obstinada adhesión al protocolo frustró a Martínez, quien reconoció que estaba tratando con alguien que entendía la burocracia militar lo suficientemente bien como para evitar responder preguntas que no quería abordar. La situación se agravó rápidamente cuando el sargento instructor Martínez se dio cuenta de que se trataba de algo que excedía su autoridad y llamó de inmediato a la capitana Rebecca Thompson, comandante de la compañía, quien había estado observando el entrenamiento a distancia, pero ahora se acercaba con evidente preocupación por la interrupción de las operaciones normales. ¿Cuál es la situación, sargento Martínez?, preguntó la capitana Thompson mientras observaba la formación congelada y la evidente tensión que rodeaba a Sara, quien permanecía firme a pesar de las inusuales circunstancias. Señora, tenemos una recluta cuyos tatuajes sugieren una experiencia militar que no se corresponde con su condición de candidata al entrenamiento básico, explicó Martínez, y creo que esta situación requiere la atención del mando antes de proceder con el entrenamiento de combate. La mirada experta de Thompson reconoció de inmediato la importancia de lo que veía cuando Sara se giró. Su propia experiencia militar le permitió leer la historia detallada documentada en su piel. «Dios mío», susurró Thompson mientras identificaba las insignias de la unidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales clasificadas. «Sargento Martínez, despeje la zona inmediatamente. Todos los demás, regresen a sus entrenamientos anteriores mientras yo soluciono esto». La orden de dispersar a la multitud que se congregaba reflejó que Thompson reconocía que se trataba de información que podría ser sensible o clasificada, más allá del nivel de autorización de los reclutas de entrenamiento básico. «Chen, estás conmigo», ordenó Thompson. «Necesitamos hablar sobre tus antecedentes y lo que haces en mi compañía de entrenamiento». Sara siguió al capitán hacia el cuartel general de la compañía con la misma calma que había mantenido durante todo el enfrentamiento. Su porte militar ahora era plenamente evidente al moverse con la confianza de quien se siente cómodo en entornos de mando. «Señora, ¿puedo preguntarle si hay algún problema con mi rendimiento en el entrenamiento?», preguntó Sara mientras caminaban, con la intención de desviar la conversación hacia asuntos oficiales en lugar de su historia personal. «Tu rendimiento en el entrenamiento no es el problema, Chen», respondió Thompson. «El problema es que tengo un recluta en entrenamiento básico que parece tener más experiencia en combate que la mayoría de mis sargentos de instrucción, y necesito entender cómo se desarrolló esa situación». La investigación de la capitana Thompson sobre los antecedentes de Sara reveló un expediente personal con abundantes censuras y marcado con clasificaciones de seguridad que requerían autorizaciones muy superiores a su nivel como comandante de compañía de entrenamiento básico. «Esto es muy irregular», murmuró Thompson mientras revisaba la limitada información disponible en los sistemas estándar de personal militar, encontrando referencias a asignaciones especiales, operaciones clasificadas y programas de entrenamiento que no aparecían en los registros de servicio normales. «Chen, tu expediente indica servicio previo»,
Pero los detalles están restringidos más allá de mi nivel de acceso, explicó Thompson mientras miraba a Sarah por encima del escritorio de su oficina. Lo que significa que necesito que me expliques voluntariamente qué te llevó al entrenamiento básico cuando, obviamente, no deberías estar aquí con reclutas civiles. Sarah mantuvo su actitud profesional mientras consideraba cuánta información podía compartir con seguridad sin violar los protocolos de seguridad que regían sus asignaciones anteriores y su situación actual. Señora, puedo confirmar que tengo experiencia militar previa, pero los detalles son clasificados y no son relevantes para mi asignación de entrenamiento actual, respondió Sarah con cautela. Estoy aquí porque me han indicado que complete el entrenamiento básico como parte de una nueva asignación que requiere esta credencial. Su explicación fue veraz, pero incompleta, dejando a Thompson con la frustrante sensación de estar lidiando con complejidades burocráticas que escapaban a su comprensión y control. Esto no tiene sentido, insistió Thompson. Alguien con su aparente experiencia no necesita entrenamiento básico. Probablemente podría impartir la mitad de los cursos que ofrecemos aquí. ¿Por qué alguien le ordenaría empezar de cero con reclutas civiles? La pregunta tocaba una lógica militar que parecía ausente en la situación de Sarah, pero también reflejaba el creciente respeto de Thompson por una subordinada que claramente había alcanzado logros que superaban su propia experiencia militar. A veces las asignaciones militares no siguen la lógica convencional, señora, respondió Sarah con una leve sonrisa que sugería que comprendía la frustración de Thompson, pero mis órdenes son claras y pienso cumplirlas por muy inusuales que parezcan. La respuesta demostró que Sarah comprendía la cultura militar y al mismo tiempo mantenía los límites que su situación aparentemente requería. La llamada telefónica que el capitán Thompson realizó a un cuartel general superior reveló que la asignación de Sarah al entrenamiento básico formaba parte de un programa clasificado del que Thompson no estaba autorizada a conocer, pero que requería su plena cooperación sin hacer más preguntas sobre los antecedentes ni el propósito de la recluta. Sí, señor, lo entiendo, dijo Thompson al teléfono, con la voz reflejando frustración por las instrucciones que le impedían comprender la situación que debía gestionar. Pero esta recluta está creando problemas en mi entorno de entrenamiento, y mis sargentos instructores necesitan saber cómo tratar a alguien con sus aparentes antecedentes. La conversación posterior incluyó múltiples transferencias a oficiales de mayor rango que dieron instrucciones cada vez más vagas sobre tratar a Sarah como a cualquier otra recluta, evitando preguntas sobre su historial o cualificaciones. Esto viene del Pentágono, explicó Thompson a Sarah tras finalizar las llamadas, y he recibido instrucciones de continuar su entrenamiento sin adaptaciones especiales ni reconocimiento de su servicio previo. Será tratada exactamente igual que cualquier otro recluta de esta compañía. Sarah asintió con una comprensión que reflejaba su familiaridad con las decisiones burocráticas que priorizaban los requisitos de la misión sobre la conveniencia individual o la gestión lógica del personal. Agradezco su discreción, señora, respondió Sarah, y quiero asegurarle que no tengo intención de interrumpir su programa de entrenamiento ni de usar mi experiencia para evadir los requisitos que deben cumplir otros reclutas. Su compromiso de completar el entrenamiento en igualdad de condiciones, a pesar de su evidente sobrecualificación, demostró una profesionalidad que impresionó a Thompson, aunque frustró su curiosidad por la verdadera historia de Sarah. Hay una condición, continuó Thompson. Sus tatuajes están creando distracciones y planteando preguntas que no puedo responder. Deberá mantenerlos cubiertos durante todas las actividades de entrenamiento para evitar más incidentes como el de hoy. La solución práctica abordaba el problema inmediato, reconociendo al mismo tiempo que el condecorado historial militar de Sarah no podía ignorarse ni explicarse dentro de las limitaciones de las operaciones de entrenamiento básico. La revelación del pasado militar oculto de Sarah transformó la dinámica dentro de su compañía de entrenamiento, ya que se corrió la voz por canales no oficiales sobre la recluta, quien poseía una experiencia en combate superior a la de la mayoría de los soldados de carrera, a pesar de su apariencia juvenil y su reciente llegada. Escuché que era de las fuerzas especiales, susurró una recluta durante la cena, y que algunas de esas insignias de unidad en su espalda son de operaciones clasificadas de las que la mayoría de la gente nunca oye hablar. Las especulaciones que siguieron abarcaron desde teorías conspirativas descabelladas hasta suposiciones más razonables sobre su servicio previo, pero todo reflejaba un nuevo respeto por alguien de quien se habían estado burlando apenas unos días antes. Morrison ha estado muy callado desde aquella demostración de combate, observó Rodríguez. Probablemente se dio cuenta de que estaba hablando tonterías con alguien que podría haberlo matado con sus propias manos si hubiera querido. El cambio de actitud no fue universal, ya que algunos reclutas se sintieron avergonzados por su comportamiento anterior, mientras que otros se sintieron ofendidos por haber sido engañados sobre los antecedentes y las cualificaciones de Sarah. Debería habérnoslo dicho desde el principio, se quejó Williams.
en lugar de dejar que hiciéramos el ridículo tratándola como una civil débil que no pertenecía aquí. La crítica reflejaba una reacción común a sentirse manipulada, a pesar de que Sara nunca había alegado ser inexperta ni había solicitado un trato especial por sus antecedentes. Quizás no pudo decírnoslo, sugirió otro recluta. Si sus asignaciones anteriores eran clasificadas, quizá no se le permitiera hablar de ellas aunque quisiera. Un análisis más profundo reconocía que el personal militar a menudo no podía hablar de su historial de servicio por exigencias de seguridad, más que por decisión personal o engaño. En cualquier caso, se ganó el respeto a la fuerza, admitió finalmente Morrison, demostrando su valía en el entrenamiento en lugar de explotar su reputación o exigir un trato especial por lo que había hecho antes. Su reconocimiento representó una madura constatación de que el enfoque de Sara en el entrenamiento básico demostraba integridad y compromiso, independientemente de sus cualificaciones ocultas. El informe clasificado que recibió el capitán Thompson 2 semanas después reveló que la asignación de Sara al entrenamiento básico formaba parte de un programa experimental diseñado para probar nuevos enfoques para el desarrollo del liderazgo militar y la integración de personal experimentado en entornos de entrenamiento convencionales. La operación Nuevo Comienzo está evaluando si el personal experimentado de operaciones especiales puede beneficiarse de regresar a entornos de entrenamiento básico para desarrollar habilidades de liderazgo militar convencionales. Explicó el coronel James Harrison durante una videoconferencia segura que finalmente proporcionó a Thompson el contexto de la inusual situación de Sara. La soldado Chen se ofreció como voluntaria para esta asignación tras completar múltiples despliegues clasificados, y su desempeño en su programa está siendo monitoreado por los más altos mandos militares. La explicación aclaró por qué alguien con la experiencia de Sara se sometería voluntariamente a requisitos de entrenamiento básico que estaban claramente por debajo de sus capacidades y experiencia demostradas. El programa está diseñado para comprobar si el personal de élite puede adaptarse eficazmente a roles de liderazgo convencionales y los problemas de actitud que a veces se desarrollan entre los veteranos de operaciones especiales, continuó el coronel Harrison. Y la capacidad de la soldado Chen para completar el entrenamiento básico sin revelar sus antecedentes ni buscar un trato especial se considera un indicador crucial de su idoneidad para futuros puestos de mando. Thompson comenzó a comprender que la presencia de Sara en su compañía se centraba menos en el entrenamiento y más en la evaluación, con implicaciones que trascendían al recluta individual y abarcaban cuestiones más amplias sobre el desarrollo del liderazgo militar. Su función es observar e informar sobre su desempeño, su integración con otros reclutas y su potencial de liderazgo, demostrado mediante escenarios estándar de entrenamiento básico, instruyó Harrison, pero bajo ninguna circunstancia debe revelar esta información a nadie más en su estructura de mando. La directiva colocó a Thompson en la difícil situación de evaluar a alguien cuyas verdaderas capacidades excedían con creces el entorno de entrenamiento, manteniendo al mismo tiempo la ficción de que Sara era simplemente otra recluta civil que aprendía los fundamentos militares. La evaluación psicológica, realizada en secreto por psiquiatras militares, reveló que la motivación de Sara para aceptar la asignación experimental se relacionaba con su deseo de comprender y conectar con los soldados convencionales tras años de operar en unidades de élite aisladas de la cultura militar regular. La sujeto demuestra una inteligencia emocional excepcional y un interés genuino en comprender la experiencia del personal militar típico, señaló la doctora María Santos en su evaluación confidencial. Su disposición a soportar el acoso y los desafíos físicos habituales para ella demuestra su compromiso con el programa experimental, más que el ascenso profesional o el reconocimiento personal. El análisis sugirió que la participación de Sara en la operación Nuevo Comienzo estuvo motivada por el servicio, más que por la ambición, lo que refleja una comprensión madura de la cultura militar que reconocía el valor de la experiencia compartida para desarrollar un liderazgo eficaz. Su capacidad para mantener la cobertura mientras se desempeñaba al nivel esperado, en lugar de demostrar capacidades superiores, demuestra una autodisciplina y un enfoque en la misión notables, continuó la doctora Santos, y su interacción con otros reclutas sugiere una empatía genuina por sus dificultades, más que una actitud condescendiente, basada en su entrenamiento y experiencia avanzados. El perfil psicológico presentaba a una persona con habilidades militares excepcionales y la madurez emocional requerida para puestos de liderazgo de alto nivel que requerían comprender al personal en todos los niveles del servicio militar. Se recomienda el seguimiento continuo y el avance a la fase 2 del programa experimental una vez completado el entrenamiento básico, concluyó el Dr. Santos. El sujeto ha demostrado capacidad para adaptarse a entornos militares convencionales, manteniendo la seguridad operativa y la disciplina de la misión. La evaluación positiva reflejó el éxito de Sara en la gestión de los complejos requisitos que el programa experimental pretendía evaluar,
lo que validó la idea de que el personal de élite podría beneficiarse de la exposición a entornos de entrenamiento militar convencionales. Las últimas semanas del entrenamiento básico vieron a Sarah emerger como una líder informal entre sus compañeros reclutas, no por revelar sus antecedentes, sino por la constante demostración de valores militares y una genuina preocupación por el éxito de todos en su compañía de entrenamiento. Chen siempre tiene tiempo para ayudar a otros a mejorar su rendimiento, observó el sargento instructor Martínez en su informe de evaluación, y lo hace de forma que enseña habilidades en lugar de simplemente resolver problemas inmediatos. Su enfoque de liderazgo entre compañeros reflejaba su experiencia militar, a la vez que se ajustaba a su supuesto estatus como recluta de entrenamiento básico. Me ayudó a entender por qué estaba fallando en el campo de tiro, admitió Morrison durante una conversación con otros reclutas, no disparando por mí, sino enseñándome a ajustar mi postura y mi técnica de respiración. Ahora estoy calificando como todos los demás. El testimonio reflejó la capacidad de Sarah para compartir conocimiento sin revelar la fuente de su experiencia, manteniendo su cobertura y contribuyendo a la cohesión y el rendimiento de la unidad. Hay algo diferente en su comportamiento, observó Williams, como si estuviera tranquila y segura incluso cuando la situación se pone estresante, pero no con arrogancia. Más bien, como si supiera que todo saldrá bien si hacemos bien nuestro trabajo. Esta percepción captó el porte militar de Sarah sin identificar su origen, lo que demuestra su exitosa integración en el entorno de entrenamiento convencional. Es el tipo de persona que quieres que te lidere en combate, concluyó Rodríguez, no porque se haga la dura ni intente intimidar a nadie, sino porque confías en que sabe lo que hace y se preocupa por la seguridad de todos. El respeto que se había ganado de sus compañeros reclutas gracias a su rendimiento, en lugar de a su reputación, validó la premisa del programa experimental de que el personal de élite podía desarrollar habilidades de liderazgo convencionales mediante experiencias compartidas de entrenamiento básico. La ceremonia de graduación, que concluyó el entrenamiento básico de Sarah, marcó la culminación exitosa de la fase 1 de la operación Nuevo Comienzo. Sus indicadores de desempeño indicaron un éxito excepcional en el cumplimiento de los objetivos, tanto declarados como clasificados, del programa experimental. La soldado Chen ejemplificó los más altos estándares de porte militar, aptitud física y potencial de liderazgo a lo largo de su ciclo de entrenamiento, anunció la capitana Thompson durante la ceremonia. Sus palabras tenían un doble significado para quienes comprendían la verdadera trayectoria y misión de Sarah. Se ha ganado el respeto de sus compañeros e instructores gracias a su constante demostración de valores militares y un genuino compromiso con la excelencia. El reconocimiento público reflejó los logros de Sarah dentro de las limitaciones de su función asignada, a la vez que reconoció su contribución a la moral y el rendimiento de la unidad. Su graduación no solo marca un éxito individual, sino que valida la capacidad de nuestro programa de entrenamiento para formar líderes que comprenden que el servicio militar requiere tanto la excelencia personal como el compromiso con el éxito de todos en la unidad, continuó Thompson, con sus palabras diseñadas para destacar el enfoque de liderazgo de Sarah sin revelar la naturaleza experimental de su asignación. La ceremonia que siguió fue idéntica a cientos de graduaciones de entrenamiento básico, pero para Sarah representó la culminación exitosa de una de las tareas más desafiantes de su carrera militar, demostrar que era digna de la confianza y el respeto de los soldados convencionales sin depender de sus logros previos ni de su formación especializada. «Felicidades, soldado», dijo el sargento instructor Martínez al entregarle a Sarah su certificado de graduación. «Te lo has ganado con esfuerzo y dedicación, como todos los demás graduados de esta formación». Sus palabras reconocieron su logro, manteniendo la ficción que había regido toda su experiencia de entrenamiento, reflejando la disciplina y el profesionalismo que hicieron posible la operación Nuevo Comienzo. El impacto de la exitosa finalización del entrenamiento básico por parte de Sarah trascendió con creces su logro individual, influyendo en el desarrollo de nuevos programas de entrenamiento militar y liderazgo que reconocían el valor de la experiencia compartida en los diferentes niveles del servicio militar. La operación Nuevo Comienzo ha demostrado que el personal experimentado puede beneficiarse significativamente de la exposición a entornos de entrenamiento convencionales, informó el coronel Harrison a la dirección del Pentágono, y que dicha exposición puede desarrollar capacidades de liderazgo difíciles de alcanzar únicamente mediante la educación militar avanzada. Los resultados positivos llevaron a la expansión del programa experimental para incluir a otro personal de élite que estaba siendo considerado para puestos de liderazgo de alto nivel que requerían comprender la cultura y las operaciones militares convencionales. El desempeño del soldado Chen valida nuestra hipótesis de que el liderazgo genuino requiere la capacidad de conectar con el personal de todos los niveles del servicio militar, continuó Harrison, y que dicha conexión se desarrolla mejor a través de la experiencia compartida que mediante el estudio teórico o la observación.
El éxito del programa influyó en debates más amplios sobre el desarrollo del liderazgo militar y la integración de la cultura de operaciones especiales con los valores y prácticas militares convencionales. El programa se ampliará para incluir personal seleccionado de todas las ramas del servicio militar, anunció Harrison, con el objetivo de formar líderes de alto nivel que combinen experiencia especializada con la comprensión de las operaciones y la cultura militar convencional. Los cambios institucionales resultantes de la exitosa finalización de la asignación experimental por parte de Sarah representaron la validación de su sacrificio y compromiso con el desarrollo del liderazgo militar, más allá de su propio desarrollo profesional. La transformación personal que Sarah experimentó durante el entrenamiento básico le proporcionó perspectivas sobre liderazgo y servicio militar que sus anteriores asignaciones de élite nunca le habían ofrecido, cambiando su perspectiva sobre la relación entre las capacidades militares especializadas y convencionales. Aprendí más sobre liderazgo en 12 semanas de entrenamiento básico que en años de operaciones especiales, reflexionó Sarah durante su entrevista posterior al entrenamiento, porque el liderazgo no se trata de ser la persona más hábil o experimentada del grupo, sino de ayudar a todos a alcanzar su potencial y tener éxito en su misión. Su observación captó la esencia de lo que la Operación Nuevo Comienzo se diseñó para enseñar, validando la base teórica del programa mediante demostraciones prácticas. Trabajar con reclutas civiles que tenían dificultades con los conceptos militares básicos me enseñó que un liderazgo eficaz requiere paciencia, empatía y una preocupación genuina por el desarrollo de los subordinados, continuó Sarah, cualidades que a veces se pasan por alto en las unidades de élite donde todos ya están altamente motivados y capacitados. Esta perspectiva reflejó su creciente comprensión de los desafíos del liderazgo militar convencional, que diferían significativamente de los requisitos especializados de sus asignaciones anteriores. La experiencia también me enseñó que el respeto debe ganarse mediante un desempeño y carácter constantes, en lugar de exigirse por rango o logros previos, señaló Sarah, y que los líderes más eficaces son aquellos que pueden inspirar a otros a superar sus propias expectativas, en lugar de simplemente dar órdenes y esperar obediencia. La filosofía de liderazgo que surgió de su experiencia de entrenamiento básico guiaría su enfoque en futuras asignaciones y contribuiría al desarrollo de programas de entrenamiento diseñados para formar líderes capaces de operar eficazmente en diferentes entornos militares. Las implicaciones a largo plazo para la carrera de Sarah tras completar con éxito la Operación Nuevo Comienzo le abrieron las puertas a puestos de liderazgo de alto nivel que requerían tanto conocimientos especializados como experiencia en liderazgo militar convencional, creando nuevas vías de ascenso que no existían antes del programa experimental. La soldado Chen ha sido seleccionada para un ascenso acelerado y asignada a un puesto que aprovechará tanto su formación especializada como su demostrada capacidad para trabajar eficazmente con personal militar convencional, anunció la coronel Harrison durante su evaluación final. Es la primera graduada exitosa de un programa que podría transformar la forma en que formamos a líderes militares de alto nivel. Este reconocimiento validó tanto el sacrificio individual de Sarah como el potencial del programa experimental para mejorar el desarrollo del liderazgo militar en todas las ramas del servicio. Su misión consistirá en entrenar y dirigir unidades militares convencionales, manteniendo al mismo tiempo sus capacidades especializadas, continuó Harrison, creando un puente entre la élite y la cultura militar convencional, algo que ha estado ausente en nuestros programas de desarrollo de liderazgo. El rol híbrido que Sarah asumiría representaba un nuevo modelo de liderazgo militar que combinaba conocimientos especializados con experiencia en liderazgo convencional, lo que podría influir en la forma en que las Fuerzas Armadas desarrollaban y utilizaban personal con diversos antecedentes y capacidades. El éxito de la Operación Nuevo Comienzo sugiere que debemos reconsiderar nuestras suposiciones sobre el desarrollo del liderazgo y la relación entre el servicio militar especializado y el convencional, observó Harrison. Y el ejemplo del soldado Chen demuestra que los líderes más eficaces pueden ser aquellos que comprenden y pueden operar con éxito en múltiples entornos militares. El reconocimiento institucional de estos principios representó un cambio significativo en la filosofía del liderazgo militar, que se había visto validado por la disposición de Sarah a someterse al entrenamiento básico a pesar de su evidente sobrecalificación para el programa.